La pregunta. Perdón, Ya. solo te voy a colocar esto ya. ¿Ya? ¿Está? Sí, Ujú. ¿puedo? Ahí está. Sí, ¿cómo está? Ya. A ver, Antonella ahí. Alessandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? A ver, primero sí, me parece súper interesante que ustedes como escuela de comunicación, De periodismo. de periodismo, ya, estén incursionando en estos temas, ¿ya? Una de las facturas más grandes que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, para que ustedes sepan, es ya tener su atlas de riesgo. Ya, yo sé que puedo mirar allá tranqui, pero vamos haciendo esto más como una conversación. Quito todavía no tiene un atlas de riesgo, ya él lo está confeccionando. Sí, sé que hace mucho tiempo el municipio de Quito ya ha venido trabajando entre diferentes consultorías con diferentes técnicos para ya lograr tener un mapa de riesgo. Ahorita no lo tienen. ¿Sí? Entonces, y claro, ahorita ustedes se van a sorprender porque van a decir, sí, pero se habla de riesgo, ¿cómo se llama? Como si fuera una palabra muy normal cuando no lo es. Sí, y hay muchas veces que las personas principalmente, y no lo tienen por qué saber, pero las personas y los ciudadanos confunden riesgo con amenazas, confunden riesgo con el concepto de desastre, ¿sí? Entonces hablan como que si fuera la misma cosa cuando no lo es. Sí, entonces, con respecto a la primera pregunta, creo que sí es súper atingente. Y ustedes preguntan, ¿cómo podríamos entender qué es exactamente una zona urbana de riesgo? Ya. Entonces, ustedes primero tienen que entender el concepto de qué es riesgos. Ya. Y riesgo es un cálculo, es una medición, ¿sí? Principalmente es una construcción multidimensional, ya, en donde ustedes evalúan tres cosas, tres variables, ya. La primera, amenazas, ¿sí? ¿Qué es lo que casi siempre toda la gente termina confundiendo el riesgo con la amenaza? Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo inundación, ya, todo el mundo habla del riesgo de inundación, cuando inundación no es un riesgo, ¿sí? Está dentro, obviamente, sirve para calcularlo, pero es conocido como la amenaza, ya. Igual, el terremoto es una amenaza, ¿sí? Entonces, la cual nosotros específicamente tenemos que saber, ¿sí?, que existe para poder igualmente evaluar el riesgo. La siguiente es la vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, en esa construcción multidimensional, la siguiente variable se llama la vulnerabilidad, que está enfocada en la persona, porque puede existir la amenaza, pero si este grupo de personas que vive o que tiene que vivir con esta amenaza, ¿ya?, tiene situaciones culturales, socioeconómicas diferentes, claro, la amenaza puede generar un mayor daño o no. Dependiendo ¿Sí? del contexto que tiene la persona. Claro, porque por ejemplo, si una persona tiene la capacidad de poder mitigar la amenaza, puesto que tiene el poder económico, ¿sí? Claro, el riesgo comienza a reducirse, ¿sí? Porque al final, claro, si es que yo, no sé, ante una inundación, yo puedo hacer barreras, muros de gaviota, cualquier cosa, ¿sí?, que cuesta $1.000.000 y esa persona, población, lo puede afrontar, claro, el riesgo comienza a bajar. Por eso es que es importante que también el riesgo en esta construcción multidimensional se focalice en esa persona, ¿ya? Y por último, la frecuencia, ¿ya? Las amenazas no es que se dan hoy, mañana, todos los días. Pues sí, puede que no, ¿ya? Entonces, en la frecuencia, ustedes también comienzan a medir si es que esta amenaza con respecto a esa vulnerabilidad se presenta cada tantos años, se presenta todos los días, se presenta en un mes del año, porque si yo ya sé esta frecuencia, obviamente no digo el día exacto, pero si yo ya sé esta frecuencia, ¿sí?, yo ya puedo planificar de mejor manera para poder a esta amenaza mitigar y obviamente el riesgo bajar. ¿Ya? Entonces, a esa parte es lo que yo sí creo que primero deberían entenderla y hacer la diferencia cuando se habla de riesgo. Riesgo es una medición construida de manera multidimensional a través de tres variables: amenaza, vulnerabilidad, frecuencia, ¿sí?
Entonces, es interesante que sepan esto como para que ustedes en las siguientes entrevistas, ¿sí?, enfoquen bien qué quieren preguntar. ¿Ya? ¿Quieren hablar sobre el riesgo o quieren hablar sobre la amenaza? ¿Ya? Porque eso les va ¿cómo se llama?, delimitar mucho tal vez lo que ustedes están estudiando. Si ustedes van a abordar el riesgo, que bienvenidos, les invito, ¿ya?, es un trabajo un poquito más profundo. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ok, dentro de amenazas ustedes tienen dos tipos de amenazas, naturales y entrópicas. ¿Ya? La natural es típica, es parte de la característica normal del funcionamiento del planeta Tierra, el único que tenemos. Ya, por ejemplo, el terremoto. Ustedes no pueden evitar un terremoto si viven en una zona sísmica. Ya, aquí en Quito ustedes saben, nosotros vivimos dentro ¿cómo se llama?, del cordón de fuego del Pacífico. Ya, nosotros vivimos en una zona de constante amenaza por terremotos, ya, y obviamente la frecuencia con la que tenemos, y dentro de la frecuencia también está, o se puede presentar este término que se denomina, déjenme ver si es que lo tengo acá, porque además que tengo la frecuencia, no quisiera, la severidad, ya, con que puede venir esta amenaza, ¿sí? Quito tiene una frecuencia de cada 50, 60, 70 años en donde nosotros tenemos un terremoto severo. ¿Qué pasa en Santiago de Chile, que es una zona mucho más propensa a terremotos que la ciudad de Quito? En Santiago de Chile ellos ya tienen una frecuencia de 20, 25 años, en donde a ellos les cae con severidad de 8, inclusive puede llegar hasta 9, el grado Richter de severidad con el que les viene el terremoto. ¿Ya? Entonces, acá también ustedes miden severidad, y acá obviamente dividen natural, si es que son temas del comportamiento normal planetario, o antrópico, si ya es una amenaza que es provocada, ¿sí? No, ni siquiera provocada, producida por el hombre. ¿Ya? ¿Sí? Que puede ser, ejemplo, yo construyo una central nuclear, ya que está de moda últimamente el tema. Ya, construyo una central nuclear, esa central nuclear es una amenaza. Además de generar específicamente el servicio público que va a dar de generar energía eléctrica, representa una amenaza. Chernobyl. ¿Ya? Entonces, tienen que siempre verificar esto. Ahora, cuando ustedes hacen la primera pregunta de cómo podríamos entender qué es exactamente una zona urbana de riesgo en Quito, es cuando el día que tengamos ese atlas va a hacer esta medición en todo el distrito metropolitano. ¿Sí? Con respecto a amenazas antrópicas y naturales, va a medir específicamente la vulnerabilidad de la población que está o podría verse afectada por esa amenaza, ¿sí? Y va a ver la frecuencia y severidad con que esa amenaza se da. En ese momento, yo creo que vamos a poder responder la pregunta 1 y vamos a entenderla para que cada vez que ustedes se enfrenten a esa zona, que por ejemplo, si este es el distrito metropolitano de Quito, que tiene una forma así, ya, 430.000 hectáreas, por si acaso, es enorme el distrito metropolitano, no es esto como siempre les dibujan, es todo esto. Ya, 430.000 hectáreas, que ustedes lo que van a hacer y van a ver, chicos, van a ver dividido a este distrito en varias zonas. Ojo, no soy experto en esto, pero medio, ya lo voy viendo todo lo que va a ser, donde ustedes van a tener riesgo, me voy a inventar ahora, riesgo 1, riesgo 2, ¿sí? Y riesgo 3. Esto, para la planificación urbana, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque yo ya a través de esto, ¿sí?, yo ya puedo normar, ¿sí?, todo lo que es la visión, todo lo que es el modelo territorial deseado, que esto es P medio T, ¿ya? Ya puedo normar cómo voy a cristalizar esto. ¿Por qué? Porque ya en el P medio T yo ya puedo organizar los recursos, distribuirlos, ¿sí?, al respecto de, o en relación al riesgo,
¿sí? Y ya con esto yo puedo normar. Por ejemplo, si es que estos riesgos 3 son un riesgo muy elevado, lo que hace la planificación urbana, que es esta parte acá, normal a través del PUX, ¿sí? Ya les voy a decir qué es cada uno. Si yo ya puedo decir, ok, acá yo necesito poner usos de suelos que sean menos densos, porque si tengo un riesgo extremadamente alto, ¿sí? No quiero que esa parte se densifique. ¿Por qué? Porque al momento que se presente el riesgo, ¿sí? Con una alta vulnerabilidad, los primeros que se ven afectados son esas personas. Ya, eso es lo que nos falta en el distrito metropolitano aún. Y ahí te puedo preguntar, ¿en qué punto, en qué estatus está ese atlas? ¿O por qué no existe? No lo sé todavía, porque sé que lo iniciaron, sé que lo están construyendo. No es fácil, ojo, porque son modelaciones matemáticas, algorítmicas y territoriales un poco avanzadas, ¿sí? Pero sé que lo están construyendo para tener ese mapa. Y entonces, con esto, tú puedes, inclusive, infraestructura crítica que la ciudad necesita, agua. Ya, si es que yo tengo este sector que es un riesgo muy elevado, tranquilamente, y ustedes dicen, no, aquí hagamos la planta de agua potable, que va a dar agua en los siguientes 60 años, y lo hacen aquí, ya, es una muy mala elección. Ustedes deberían estar buscando zonas de riesgo 1, en donde ¿cómo se llama? Donde la planta de agua potable, ¿sí? Que es una infraestructura crítica, no se ve afectada cuando se presenta el riesgo. Pero igual, si es que no hubiera oportunidad y nos tocaría hacer en el riesgo 3, ¿ya? Entonces yo digo, entonces no, me toca a esta planta de agua potable tomar estas medidas en la construcción para poder mitigar este riesgo que se va a presentar. ¿Sí? Eso también puede pasar. Entonces, lo que esto nos ayuda es a anticipar escenarios en la planificación y así tomar las mejores decisiones al momento que yo vaya a normar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo esperaría. ¿Sí? Que se genere, o como ustedes lo preguntan, yo esperaría entender qué son estas zonas. ¿Ya? Una zona donde a mí me dicen qué tipo de riesgo voy a tener a través de esta medición para yo poder anticiparme a través del escenario de lo que yo puedo hacer acá. ¿Sí? Eso es lo que yo esperaría. Y es lo que estamos esperando todos los planificadores hace mucho tiempo. Ustedes deben saber, el primer plan de uso y gestión del suelo, que es justo, donde se norma el uso del suelo, la edificabilidad, ¿sí? Se hizo solo con los mapas de amenaza, porque en ese momento todavía no había el atlas de riesgo. Lamentablemente eso no es malo, pero es mucho más, solo planificar con el mapa de amenaza es mucho más rígido que planificar con un mapa de riesgo. Y actualmente se sigue planificando solamente con mapa de amenazas. Hasta que no esté el atlas, sí, lamentablemente. Pero ojo, es mucho más rígido, es mucho más fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de estos escenarios yo podría plantear diversas medidas para poder mitigar lo que voy a hacer ahí. ¿Ya? Bueno, si es que quiero que en este riesgo 3, que es un riesgo alto, vaya más personas, ok, entonces hay que cambiar las reglas y los estándares de construcción. Y decir aquí, lamentablemente usted tiene que, cuando vaya a vivir más de 100 habitantes por hectárea, usted tiene que poner estos muros de gaviones para la inundación. Entonces ya pasa a ser parte de la norma. Es un de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Entonces, eso es lo que esperaría. Con respecto a la pregunta 2, ¿por qué usted cree que a pesar de los ríos conocidos todavía se construye o habita en zonas urbanas? Aquí es donde yo les digo que, como todavía no se conocen como no se conocen los riesgos, ¿sí? Esta pregunta yo sí creo que debería enfocarse en la amenaza, porque sí conocemos dónde está la amenaza, ¿ya? Entonces, es chévere, y yo creo que es una de las mejores preguntas que pueden hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen al Distrito Metropolitano de Quito, me lo voy a hacer más bonito, de donde me sale peor el distrito, ¿sí? Empieza algo así, y viene así, y algo, ya, no importa. ¿Sí? Nosotros sí ya tenemos los mapas de amenaza. Ya sabemos dónde están las zonas donde se inunda, ya tenemos las zonas donde hay una mayor posibilidad de que un terremoto afecte. Tenemos los principales mapas que tenemos
principalmente porque vivimos en la zona andina, que son los mapas de amenazas por deslizamiento de tierra, también existe esa amenaza, pero hay una amenaza que es muy, pero muy característica y específica del Distrito Metropolitano de Quito, que muy poca gente lo conoce, ¿ya? Si este es el Distrito Metropolitano de Quito, y aquí está la meseta, que supone que es esta salchicha alargada, ¿ya? Ustedes aquí en el sur tienen un barrio que se llama Solanda. No sé si han escuchado de Solanda. Sí. ¿Ya? Y se han escuchado todos los relajos que tiene Solanda, porque dicen, lo que pasa es que se nos están hundiendo las casas. Entonces, yo vivo en ese sector. ¿Sí o no? Ya. Y cuando vino el metro comenzaba a decir, no, lo que pasa es que el metro nos dañó nuestras casas y provocó que se inunden, que se hundan, perdón. ¿Ya? Solanda, hace mucho tiempo, ya se detectó en el mapa de amenazas que todo lo que está por debajo de Solanda, ¿sí? Si es que este es si es que este es la línea de tierra y aquí están las casas, donde vive Alexander, ¿ya? Donde vive Alexander, además, las casas eran así. ¿Qué pasó en Solanda en su momento? Porque así comenzó el proyecto de vivienda en Solanda. Solanda fue un proyecto de vivienda de la época ojalá que no me equivoque, de León Febres Cordero, ya en esa diatriba política que era plantación y empleo, ya se genera este proyecto de vivienda en Solanda y todos comenzaron así, desde la época de los 80. ¿Pero qué pasó? Ya para los 90, para los 2000, 2010, no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Esto deja de ser así y comienza a parecer algo así. Todas construcciones informales, ¿sí? Ya se pegaban por aquí, ¿sí? Comenzaban a crearse nuevas edificaciones, ¿ya? Y comenzaban a tener esta característica morfológica, funcional y constructiva Solanda. Lo que pasa eran casitas, ahora terminaron esto. ¿Sí? Lo que no se sabía en ese momento, o tal vez sí lo sabían y nunca lo dijeron porque es muy raro, ¿sí? Es que debajo de Solanda hay una gran masa de agua. ¿Sí? Que lo que hace es que debilita, ¿sí?, lo que el suelo puede soportar. Por eso que cuando se le puso más peso a Solanda, ¿sí?, las casas comenzaron a hundirse. Porque abajo tú tienes una gran masa de agua, ¿sí?, y un suelo que está constantemente húmedo, ¿sí?, que las casas comienzan a sentarse. A esta amenaza se le llama la subsidencia. Se le llama la subsidencia. ¿Sí? Es una zona cuyo suelo tiende a hundirse si es que se le aplica más del peso que puede soportar. ¿Ya? Entonces, claro, ¿por qué creo que ustedes, a pesar de estos ríos conocidos, todavía se construyen o están en estas zonas? ¿Ya? Esto se da primero por un desconocimiento y falta de educación ciudadana. ¿Ya? De no saber específicamente lo que hay, las amenazas que existen en estos momentos en el distrito metropolitano. ¿Sí? Pero esto es parte del problema. ¿Ya? Otra zona muy característica del distrito metropolitano que tiene mucha amenaza es, si es que este es un suelo y después viene algo que cae así y algo que sube así y aquí hay un río, ¿ya? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama la quebrada. ¿Ya? Y ustedes se han de haber dado cuenta, ¿ya?, que usualmente ustedes se comienzan a encontrar casas aquí en las quebradas y se habitan las quebradas. ¿Ya? La principal amenaza que pasa aquí es la amenaza de deslizamiento de tierra. ¿Sí? Puede ser específicamente que llueva mucho, este terreno se afloje y todo se venga abajo. ¿Ya? ¿Por qué estas personas vienen acá? Y si ustedes se van a las quebradas al sur o se van a las quebradas que están hacia el norte, ¿ya?, las personas van acá principalmente por un problema que tenemos en el distrito metropolitano y tienen toda la ciudad latinoamericana, es que no podemos gestionar correctamente el suelo. ¿Para qué? Para que las personas que menos recursos tienen puedan acceder al suelo servido y seguro en el distrito metropolitano. Entonces, como aquí el suelo no cuesta nada
el suelo cuesta $2 o el suelo es muy barato, las personas toman esa decisión por no tener los recursos para quedarse aquí justo donde está servido, donde está seguro, donde no hay ni una sola amenaza, que aquí el costo es mayor. Acá, que el costo es menor, ellos por obligación toman la decisión de irse acá. Eso no es culpa de esas personas, es culpa de nosotros, por no haber generado específicamente esos instrumentos para que, gestionando ese suelo, ellos tengan acceso a un suelo barato. ¿Ya? Por eso es que ustedes ven en las periferias, ven en las quebradas, que esa gente de los menos recursos se van para esas zonas. ¿Sí? Y en este tema de riesgo, habitan las quebradas por eso. ¿Sí? Principalmente por eso. No conocen las amenazas, no hay educación ciudadana y también porque no hemos tenido y no hemos gestionado de manera adecuada el suelo. ¿Para qué? Para que obviamente estas personas de bajos recursos tengan acceso a un suelo servido y seguro. ¿Preguntas? ¿Seguros? Seguros. Ok. Dice, desde su experiencia, ¿qué consecuencias puede tener construir o expandirse en zonas no aptas para vivienda o infraestructura? Obviamente, esto que ustedes exponen a personas y a población a riesgos altos, el cual puede afectar en su calidad de vida y obviamente su propia vida. Y eso no está regulado, o sea, no hay alguien que prohíba construir en las quebradas. Totalmente, todo esto ya está planificado y regulado. Eso sí, chicos, pierdan esa estigmatización de que este tipo de cosas no están ni planificadas ni están reguladas, ¿ya? Pero ojo, la regulación y la planificación en este país que tiene infraestructuras judiciales y de derecho que son muy endebles. Ay, cierto, sí, que son muy endebles, ¿ya? La gente termina haciendo las cosas o por debajo, o por obligación, o porque no tienen otra opción, y la normativa tampoco ayuda, tampoco es flexible, o tampoco no se ha encontrado en esa propia normativa otra manera de poder afrontar este problema. Entonces todo está regulado, todo está planificado. Créanme, las quebradas en el plan de uso y gestión del suelo, que es donde se norma, ¿sí?, ya están señaladas como un uso de suelo de protección de quebrada que tú no puedes tocar, tú no deberías ir a vivir ahí. ¿Ya? Las áreas rurales, por ejemplo, están normadas, se te dice, usted aquí tiene que cultivar o tiene que proteger, pero vayan a pueblo, que es lo primero que hacen. ¿Ya? Tratan de debatir y de votar la norma, ¿por qué? Porque es mi deseo de que mis intereses prevalezcan por encima de los intereses colectivos. Entonces, ese es un problema, pero todo está normado, ¿ya? Entonces, la 4 en palabras simples, ¿ya? ¿Cuál es el papel de la planificación urbana y qué papel dentro de la ciudad para evitar que se generen estos riesgos? A ver, ya en esto vamos a tomar la palabra 5 y 6, la 4 y 5 lo vamos a unir. ¿Les parece? Sí. ¿Le quieren tomar una foto? Sí, se está grabando aquí, tú dices. O sea, igual tómale, pegas. Sí, por si acaso tómenlo. Espérate, perdón. Principalmente esto, chicos, para que se lleven con esto. Ya, para que entiendan que el riesgo es una construcción multidimensional, es una medida, es un indicador que a mí me dice, ok. Porque eso hay que hacer infografía. Ya. Y esto les va a servir full porque Sí. también, ¿cómo se llama? No hay educación ciudadana para entender qué es planificación urbana y qué es ordenamiento territorial. Ya. A ver. Desde el año 2016, sí, en el 2016, el Ecuador se convierte en la tercera nación en tener una ley para el territorio y para las ciudades. ¿Sí? Esa ley es la famosa LOTUS. Y cuando ustedes, ¿cómo se llama? Se entrevisten con los demás actores, todo el mundo les va a hablar de la LOTUS. Que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esa es la famosa LOTUS. En la LOTUS
¿Qué es lo que te dicen? Todas las ciudades del Ecuador, ¿qué deben hacer? Planificar su territorio. Es lo que deben hacer las ciudades del Ecuador. Lo bueno es que ya hay un mandato a través de la ley orgánica que les obliga a planificar. Si no lo cumples, hay sanciones. Es lo que hace la LOTU. Entonces, en todas las escalas, desde los niveles provinciales, desde los niveles municipales o cantonales y desde los niveles parroquiales, todas tienen que planificar su territorio. ¿Ya? ¿A través de qué? La LOTUS también te lo dice. ¿A través de qué? Ok, usted va a planificarlo a través de un instrumento que se llama el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. ¿Ya? Este plan. Entonces, claro, otra vez, todas las provincias, todos los cantones, todas las parroquias tienen que generar este plan. ¿Y cuál es lo importante? Y aquí es donde entra el concepto de ordenamiento y obviamente el concepto de desarrollo, porque los dos están atados, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer aquí todos estos niveles de gobierno? ¿Ya? Ok, tienen que, en su territorio, tienen que identificar todos los recursos que tienen. Todos los recursos. Tienen que identificar todos los recursos que a ellos les permitan que desarrollarse. Esos recursos pueden ser turísticos, pueden ser mineros, pueden ser de conservación, pueden ser de culturales. Todos esos recursos tienen que identificarse. ¿Para qué? Para que obviamente se organicen y me permitan proyectar un desarrollo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Una vez organizado, una vez identificado y una vez organizado estos recursos, ¿ya? Yo proyecto este desarrollo a través de lo que se llama la visión temporal. ¿Ya? Y es lo que hace el ordenamiento. Ok, usted que ya identificó, que ya organizó, ok, proyécteme su desarrollo. ¿Qué quiere ser y qué quiere transformarse en los siguientes 12 años? Ah, sí, lo que pasa es que en 12 años, hablando de Quito, Quito será Copenhague. Ya, un poco más desglosado. Quito será la ciudad el líder en Latinoamérica, con la mejor seguridad, con las mejores industrias. Eso hace, eso es la visión. ¿Ya? Y esa visión se la grafica, ¿sí? Se le hace un mapallita, se le ponen algunos elementos, se le dice aquí, aquí, ¿ya? Que se llama el modelo territorial deseado. Ese deseo de transformación. ¿Qué quiero llegar en 12 años? ¿Por qué les pongo 12 años? Es por lo que la ley les dice que ahora se planifique en 12 años. Para 12 años. 12 años representa 3 periodos de gobierno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el famoso Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, o famoso PDOT. ¿Ya? Es lo que hace. Identifico, organizo, proyecto mi desarrollo a través de una visión y la represento en un modelo territorial deseado. ¿Ya? Chévere. Entonces ustedes dicen, ah, qué bacán, ya todas las ciudades del Ecuador ya tienen su PDOT y con eso ya comienzan a trabajar en su territorio. Ahí es donde venía el problema. Porque había dos problemas. Primero, porque en estas visiones y en estos modelos territoriales, ¿sí?, ese poder de transformación, ese querer de transformación de esos territorios era muy etéreo. Estaba en un nivel tan arriba, ¿sí?, que al final, que si yo quería hacer algo, no sé, construir A, B, C, para poder apoyar a la visión, ¿sí?, no había como que ese canal claro que a mí me diga, oye, usted para apoyar esta visión con esta construcción, usted tiene que ser A, B, C.
Entonces faltaba un paso intermedio. Y eso le pasaba a todas las ciudades. Por eso que algunas ciudades antes de la Lotus, o sea, en el tiempo para atrás, todas comenzaron a poner sus propias normas. Entonces Guayaquil tenía una metodología para normar, Quito tenía otra, Loja tenía otra. Todos hablaban un léxico diferente. ¿Cacha? Entonces, si lo quieren hacer un símil, la una hablaba chino, la otra hablaba francés, nosotros hablábamos español. Entonces, cuando ya se quería compatibilizar entre los territorios lo que uno considerara que era urbano con respecto a lo que Guayaquil consideraba que era urbano, eran conceptos diferentes. O se los veía de manera diferente. Eso es lo que hace la Lotus. Les dice, ok, chicos, para evitar específicamente que todos hablen diferentes idiomas, ya, el PDOT se va a complementar con la norma que a mí me permita establecer reglas claras para que los actores, ¿sí?, puedan jugar. Si yo no tengo reglas claras para que los actores puedan jugar, porque solo tengo una visión etérea de lo que me quiero transformar, ¿cómo le digo al actor haga así? ¿Ya? Eso es lo que termina siendo el PUX. Plan de uso y gestión del suelo. Aquí yo le voy a poner reglas claras para usar, reglas claras para construir, reglas claras para gestionar el suelo. ¿Sí? Esto es la norma. Entonces, cuando pregunten a papá y mamá, ¿sí?, papá y mamá, donde nosotros vivimos, ¿sí?, ¿me puedes pasar tu informe de regulación metropolitana? Entonces, papá y mamá tal vez digan, como si ya saben, porque son dueños de ese terreno, les van a dar el IEDM. Y en el IEDM aparece toda la norma, que ustedes les permita saber claramente como regla, a ver, cómo pueden usar su terreno, qué pueden construir su terreno, y si es que obviamente está afectado o no por algún instrumento de gestión del suelo. ¿Ya? Eso es lo que hace el PUX. Normar esta visión de transformación generada a través de la organización de los recursos de la ciudad. Esa es la gran diferencia que hay. ¿Ya? Entonces, obviamente, las personas que ordenan el territorio también pueden ser las personas que lo planifican. Y planificar es poner estas reglas claras. ¿Ya? No hay una especialidad que se llame ordenadores y desarrolladores del territorio. Casi estos dos van muy de la mano. Muy de la mano. ¿Sí? Entonces no se pueden ver de manera diferente. En el municipio de Quito, lamentablemente, está partido entre dos dependencias, porque la Secretaría de Planificación hace eso, mientras que la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial hace el PUX, pero eso debe ser un solo trabajo. ¿Ya? Hagamos una pequeña pausita, Claro. porque... Propio-privado. ¿Ya? Esas son las grandes diferencias. Entonces cuando vienen y te dicen, no, pero ¿por qué es protección ecológica? Cámbiame. No se puede cambiar. ¿Ya? Porque la ley te dice, usted no debe topar su planificación por los próximos tantos años. ¿Ya? Y eso asegura a que literalmente lo que dice la Lotus, y obviamente es el espíritu de la Lotus, ¿sí?, visión colectiva, ciudades sostenibles y resilientes. ¿Ya? Entonces, asegurando esto, asegurando que él no construya y esto siga siendo bosque, ya aseguramos esta visión colectiva y la sostenibilidad de la ciudad. Así sea de propiedad tuya. Qué pena. ¿Sí? La ley faculta y la Constitución faculta que los únicos que tienen la competencia para decidir el uso y la regulación del suelo es el ente público, en este caso las municipalidades. Independientemente de si es tu propia propiedad y todo. Independientemente. Es que no te están quitando la propiedad. Claro. ¿Sí? No te están diciendo, te la vamos a quitar, no. Lo único que está haciendo es ponerte una norma que es competencia ponerla, porque tiene esta visión colectiva, ¿sí?, la pone el municipio. Y créanme, nunca te dicen, usted no construye. ¿Ya? El terreno sigue siendo suyo, pero en esta característica de protección ecológica, usted solo puede hacer 2 casas, no las 1000.
¿Qué necesita? Ah, no, pero no puedo hacer negocio. Visión colectiva. Yo necesito de ese bosque porque ese bosque es parte de la flora, fauna, descontamina, genera soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso. A ver, con respecto a la pregunta 6. ¿Qué tipo de acciones o proyectos ayudarían a reducir los riesgos en esta zona? A ver, yo creo que el primer proyecto es un proyecto de política pública. Y también justo lo que hablamos al inicio. Ya, tenemos que tener este atlas. Tenemos que tener estos mapas. Ya, ese debería ser el gran proyecto que debería apuntar esta alcaldía, ojalá, y también la próxima, no sé si es que se pueda finalizar o no, pero ese debería ser el gran proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de eso, yo creo que el próximo alcalde sí puede cambiar la planificación para poder adaptarlo a estos mapas. ¿Ya? Porque ahorita recuerden, solo hemos planificado con el mapa de amenaza, es muy rígido, ¿ya? Entonces, sí creo que se pueda adaptar y tomar mejores decisiones. Ese debería ser el primer gran proyecto. Los temas ambientales ya están integrados. Y esa es otra, ¿cómo se llama? Estigma que típicamente le echamos al ente municipal. Porque dicen, no, lo que pasa es que la ciudad fue planificada por un técnico detrás de un escritorio. Pues no es así. Yo fui creador del primer plan de uso y gestión de suelo del Distrito Metropolitano de Quito y éramos un equipo multidisciplinario de 75 personas, ¿sí? Entre otra vez sociólogos, abogados, economistas, ambientales, ¿sí? Y obviamente, y por lo que lo dice la ley, las perspectivas y los componentes ambientales son obligatorios y deben estar considerados. Ya, que me digan el día de mañana, sí, pero no se consideró A, B o C. Muy bien, los planes son perfectibles, ¿ya? Y si es que hay nuevas perspectivas que se deben considerar, y la más grande que tenemos ahorita, ¿cuál es? Cambio climático. Sí, cambio climático está considerado específicamente en los actuales planes de uso y gestión del suelo, en los PDOTs, ¿sí? Entonces, obviamente, va a depender de las capacidades técnicas de A o B ciudad, ¿sí? Lamentablemente pasa eso. Sí, sí, yo les puedo decir como a ciencia cierta, Quito está muy adelantado en temas de ambientales y cambio climático que otras ciudades ¿cómo se llama? Casi, sí, del Ecuador, pero casi vamos a la par un poquito más altos. Cuenca, de verdad, Cuenca trabaja mucho los temas ambientales en su planificación, de verdad, sí, está mucho más adelantado que nosotros, pero sí está considerado, ¿ya? Y lo bueno es que ustedes se entrevisten con un ambiental, ya, para que en temas de ciudad, ¿sí? puedan conversar de cuán importante o qué se debería enfocarse el día de mañana profundamente en los planes o la planificación urbana. Sí creo que debería, pero les van a decir cambio climático, porque el cambio climático es el principal problema que tenemos en la actualidad como raza humana, es el principal problema, sabiendo que la guerra es importante de tener en cuenta, pero más importante es el cambio climático, ¿ya? Y la última pregunta me dice, finalmente, ¿qué considera usted que sería clave para que Quito avance hacia una planificación urbana más segura? Primero, tener la política pública completa. Sí, no se olviden de eso. Si van a ir donde la Secretaría, pregúntenle en qué estado está. Ojalá que estén ya muy avanzados y ya lo pueden sacar. Pero ahorita necesitamos completar la política pública. No podemos seguir planificando con el mapa de amenazas, ya. Tenemos que tener estrategias de riesgo para tomar de mejor manera las decisiones, ¿sí? Y, ojo, toda política pública, ¿sí? Tiene dos componentes, ¿sí? Primero, el político, ya, tienen que entender que la planificación urbana, la gestión de la ciudad, es un tema político, incluso que está por encima de lo técnico. Y al momento de ser políticos, porque ustedes aunan a varios actores dentro de una gobernanza, ¿sí? En donde la toma de decisiones es compartida. Todos somos responsables de tomar una decisión con respecto a la planificación, con respecto a este atlas de riesgo, que espero que lo estén haciendo con la comunidad, ¿ya? Y que lo puedan mostrar, que puedan preguntar, que puedan hacer las socializaciones necesarias, ¿sí? Inclusive en la academia, para que nosotros podamos opinar, porque hasta ahorita, te prometo, no conozco y no he escuchado con respecto a este atlas. Ojalá que salga. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Ya.